La idea de publicidad digital, el podcast de Adsoci, donde no tenemos ni idea de publicidad digital. Buenos días. Hemos tenido una conversación apasionante en el previo, que ahora tengo que reubicarme sobre historia y la gran capacidad que tenemos de ilusionarnos con la vida y de aprender de ti, que ya ha hecho un previo interesante de lo que vamos a poder disfrutar de esta conversación. Hay una cosa concreta que está pasando por las marcas y es que nunca hemos tenido tantas herramientas para comunicar y nunca ha costado tanto llegar de una manera tan creíble y con tanta confianza a la audiencia, ¿no? En un contexto donde las marcas ya no compiten solo con su propia categoría, sino que compiten contra todo un contexto, la mirada de personas como la tuya, Joaquín, nos va a dar muchísima luz para entender este contexto, saber qué está pasando con la confianza, con las marcas y el gran poder del relato en este año. Llevas años viendo cómo cambian las marcas, los medios digital y la relación entre empresas y personas, tanto desde BNP Paribas Personal Finance y ahora también desde la presidencia de DIRCOM. Tienes un palco en primera fila para entender qué preocupa hoy de verdad a las compañías y nosotros tenemos el privilegio de poder tenerte aquí y aprender de ti. Así que bienvenido a estos micros donde no tenemos ni puñetera idea. Bueno, tampoco te creas tú que soy yo un iluminado, ¿eh? Por lo tanto, estamos en familia. Muchas gracias. Bien. Oye, entonces, ya que estás en ese primer palco, aquí tenemos un problema que es que no nos enteramos en general de casi nada. Y ahora, con tanto ruido y con tantas historias, hay una frase que nos hacemos, una pregunta que nos hacemos mucho es, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, están pasando tantas cosas que lo complicado es saber qué ha pasado. ¿Tú dónde te enteras de las cosas que pasan? ¿Dónde me entero? Pues en un batiburrillo. Yo soy víctima de la infoxicación que todos tenemos. ¿Vale? Pues por un lado en la prensa tradicional, a la cual dedico todas las mañanas un tiempo. Yo cuando salgo de mi casa, yo ya voy en el coche yendo a la radio y llego a la oficina, entonces veo la revista de prensa de actualidad, veo los impactos de mi compañía, al mismo tiempo soy un adicto al teléfono móvil porque no puedo vivir sin él, por lo tanto también veo de todo en redes sociales, pues en redes sociales ves de todo y tienes que tener la cabeza en su sitio y saber distinguir, como decía mi madre, una cosa es una cosa y dos son dos, sí. Entonces tienes que tener un poco de criterio. Y así, y luego, pues evidentemente, desde que tengo la presidencia de DIRCOM, pues tienes múltiples contactos que te llega información por todas partes. El WhatsApp le tenía manía y ahora empiezo a odiarle. Pues imaginaros. Pero bueno, yo creo que hay que venir llorado de casa y el que se dedica al mundo de la información y la comunicación, estamos a finales de mayo, yo en un mes cumpliré 35 años de profesión. Bien. Empecé ahí en el año 91 en la cadena SER en informativos, o sea que ha llovido. Pero hay más ruido ahora que hace... No hay más ruido, es decir, los hechos que se producen en la vida son poco más o menos los mismos. Lo que hay es mucho más soportes, ¿vale?, a través de los cuales te llega la información. Con ruido, eso es. Claro, entonces, con ruido. Al haber muchos más escopetas disparando, lo que tienes es mucho más ruido y es lo que se produce este efecto de la infoxicación, ¿no? Cuando yo era jovencito, pues tenías una televisión pública, tenías la primera cadena y el UHF, ¿vale?, que después para los que nos escuchan más jóvenes se llamó la 2, sí. Pero en mi casa decía mi madre, pon el UHF. Imaginaros lo que hay ahora. Cadenas privadas, TDT, acabamos de despertar con que se ha concedido una nueva cadena de televisión, tenemos plataformas de streaming de la A a la Z, todas las que tú quieras, más tenemos plataformas de redes sociales, es decir, nos llega la información desde muchísimos. Desde muchísimos. Porque esa posición que tienes de presidente de DIRCOM y en tu puesto de trabajo como DIRCOM de BNP, de alguna manera has de traducir tanto para un sitio como para otro, lo que sucede, sí, para poder decirles a tus asociados y decirle a tus jefes qué está pasando para saber qué hacer, ¿no? Evidentemente, en la empresa te diría que o yo estoy más acostumbrado, o los directores de comunicación estamos más acostumbrados, o es más sencillo. Lo que tengo que hacer es filtrar para darle a mi comité de dirección y a mi CEO aquello que realmente le es relevante e intentar evitarle esa infoxicación. Vale. Eso por un lado. En la asociación es distinto, porque en la asociación tú recibes mucha información, pero no tienes un CEO. Lo que tienes es una doble gorra. Por un lado tienes casi 1.300 asociados de todo tipo,
Vale. Desde el pequeño autónomo al catedrático, profesor universitario, agencias de comunicación, o sea, profesionales que trabajan en agencias de comunicación o profesionales de la comunicación en empresas, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que traducir lo que ocurre y aquello que es del interés para el desarrollo asociativo, comunicárselo a los asociados y que les aporte un valor. Y luego, por otro lado, tienes que entender el entorno para intentar dar valor a la profesión en sí misma. Es decir, ese es el doble objetivo de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación. Por un lado, devolverle al asociado valor real por el tiempo, la ilusión y el dinero que pone en ser socio. Y por otro lado, como colectivo, intentar poner en valor la profesión y hacer entender al mundo corporativo, al mundo del management, la potencia que tiene la comunicación corporativa. Aunque a día de hoy se plantee si la comunicación corporativa tiene que llamarse comunicación corporativa o no. Pero de otra manera. Para entendernos, vamos a llamarle comunicación. O sea, volviendo a la pregunta de la traducción, o sea, de alguna manera el director de comunicación tiene que ser eso, ¿no? O sea, tiene que ser de alguna manera, oye, el mundo va por un lado y nosotros vamos por otro, vamos por el mismo sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, tienes que leer el entorno. Una de nuestras obligaciones como director de comunicación de una empresa es leer el entorno y saber cómo puedes ser los oídos de la empresa con respecto a la sociedad en la que vivimos. La sociedad, o sea, la empresa es parte de la sociedad. ¿Vale? O sea, siempre digo que las empresas no existen como tal, solo son personas que trabajan con un objetivo común, dentro de un colectivo mucho más grande que es la sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser aquel que escucha lo que está pasando y puede traducirlo a un lenguaje que la empresa pueda entenderlo y pueda ver cómo le afecta, positiva y negativamente. Y por otro lado, somos aquellos que podemos hablar con los públicos objetivos, con los stakeholders de la compañía, para explicarles de la manera más sencilla y efectiva posible quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo y cómo nos relacionamos con la sociedad. Entonces, siempre digo que somos como el filtro del aire del coche, ¿no? O sea, Vale. Funcionamos por un lado y por el otro, ¿no? Antes me imagino, como hemos hablado de una evolución histórica, antes solo había emisores de información, digamos, no sé si profesionales, pero sí eran emisores de información y distribuían información, medios de comunicación. Ahora esto ha cambiado sustancialmente. No es que haya más ruido, es que todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene dónde decirlo. Y todo el mundo tiene un altavoz con el que decirlo. Es decir, tú antes, si querías aparecer en un periódico, tenías que mandar una carta al director. No sé si os acordáis de esto. Sí, ¿vale? Tengo varias publicadas. Entonces el medio seleccionaba, tal y cual. Ahora es casi más divertido que leer una noticia, es leer los comentarios. ¿Sabes? Porque tú, el periódico tiene un enfoque, ¿no? Lanza una noticia con un titular, bam, 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 y empiezas a leer los comentarios y aquello es un circo, ¿sabes? Entonces, volvemos al tema de las plataformas y las posibilidades, ¿no? Cuando nacen las redes sociales, aquello del social media, la web 2.0, el manifiesto Clutren y todas estas cosas, ¿no? Decían que todo eran conversaciones. Entonces, la desintermediación, el periodismo ciudadano, todo el mundo íbamos a tener un altavoz, la democratización de la información. Y yo fui uno de los más fervientes creyentes. En aquel entonces yo dirigía la comunicación de la patronal de Internet y yo estaba como loco, me pareció una revolución y luego la hemos destruido, o sea, la hemos involucionado de muy mala manera, ¿no? Creo que todavía tiene un potencial y tiene cosas buenas, pero bueno, hablaremos de ello. Pero bueno, el tener un altavoz para decir cosas no quiere decir que las cosas que digas sean interesantes. Antes entraremos en el mundo de las plataformas. Y además como la puerta que ha abierto, y además, porque es súper interesante esa puerta. Pero sigo en las conversaciones que estáis teniendo, ¿no? de esa relación que tenéis con los asociados. Ahora mismo tienes millones de conversaciones y hay una pregunta que me apetece mucho hacerte y es ¿cuál es la conversación que más estás escuchando, que más se repite, ¿no? La inquietud que está encima de la mesa. Pregunta fácil de lanzar y no tan fácil de responder. A ver, entre un colectivo de 1.300 personas, redondeando, hay todo tipo de inquietudes. Piensa que la organización de DIRCOM está dividida en también delegaciones territoriales, con lo cual también tienen su idiosincrasia y sus características y sus problemas, ¿no? Por lo tanto, atiendes inquietudes diferentes. Inquietudes de la estructura de DIRCOM Cataluña, de DIRCOM Valencia y Murcia, de Aragón, de Castilla y León, de Galicia, de Canarias, de Andalucía.
Entonces, cada uno tiene sus problemas. Las empresas directamente tienen otro problema. El socio lo que te dice es, oye, ¿yo cómo puedo participar o qué me puedes dar? ¿A mí qué me aporta estar aquí? Por lo tanto, lo que tienes es una marea constante de peticiones de todo tipo que tienes que saber canalizar. Antes cuando estábamos tranquilamente tomando el café, que yo no me tomo el café. Que quede claro. Que quede claro, pero ha sido por voluntad propia. Ni jamón. Ni jamón tampoco. Tienes que entender que una asociación tan grande representa colectivos radicalmente distintos. Es decir, hay un mundo de la academia, tienes un mundo de los autónomos, tienes un mundo de los profesionales que trabajan en agencias consultoras, tienes profesionales jóvenes que están iniciando su carrera, tienes profesionales jubilados que ya ni siquiera pagan cuota, pero siguen teniendo ganas de participar, hacer cosas. Tienes a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, multinacionales, IBEX 35, sí. Y cada uno tiene una forma de entender la comunicación distinta desde su perspectiva y unas necesidades completamente distintas. Con lo cual, al final, no es un panorama sencillo. Entonces, ¿qué tienes que entender? Al menos esta es la idea que a mí me ha llevado hasta donde estoy. DIRCOM tiene que ser entendido como un colectivo profesional. Es decir, casi más un colegio profesional, sin poder ser esa estructura, que otra cosa. Y lo que tenemos que entender es esa dualidad. Es decir, primero, entendamos al socio como un cliente de una empresa. Por lo tanto, si tú pagas, tienes que ser atendido debidamente. Para ser atendido debidamente, yo tengo que escuchar tus inquietudes. No puedo pensar que yo, con 35 años de experiencia profesional, tengo la solución a todos los problemas, porque eso es una falacia, eso no es cierto. Entonces, en todo el proceso de creación del programa electoral, lo que hicimos en mi candidatura fue sentarnos y escuchar a todo tipo de profesionales de la comunicación para entender las cosas y crear un programa que pudiera responder a las inquietudes que nos transmitían los profesionales. Socios partners, socios protectores, miembros de la junta directiva saliente, todo tipo de asociados. Pero no solamente ese proceso de escucha activa tiene que quedarse ahí. Ahora que ya tenemos mando en plaza, si lo queremos llamar así, estamos a puntito de lanzar una gran encuesta a los asociados para poder entender, darles una oportunidad más de hablar, de exigir, de pedir, para con eso poder crear el plan estratégico que nos tiene que hacer avanzar desde este año 2026 al 2030. Ya no es lo que yo haya podido percibir durante un año de trabajo, sino que hay un estudio estadístico con una muestra, con un error muestral y con unas tabulaciones que nos permiten crear una cosa seria. Cuando hablamos de escucha activa, da igual que yo ponga la oreja a todo lo que tú quieras. Si tú no hablas, yo no puedo escuchar nada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empujar al asociado a que hable. ¿Por qué? Porque para que un colectivo funcione, tiene que tener vida. Y para que tenga vida, tiene que haber generosidad e interés por ambas partes, por el que en este momento y durante un tiempo pilota la asociación, y por otro lado el asociado tiene que entender que no puede ser reactivo, tiene que ser proactivo. Pero, porque Joaquín, si tú esperas... ¿Eres consciente que no estás contestando la pregunta? No lo sé. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa a los profesionales? ¿Qué les preocupa? Al asociado, Eso es. el valor de pertenecer a la asociación. Vale. Pero y respecto al su público, porque si estás... Dime. O sea, respecto a la audiencia que quieres, dentro de lo que estás diciendo, si yo me llevo toda la misión que tiene DIRCOM con el asociado, podría ser el mismo compromiso que tiene que tomar el asociado con la comunidad a la que quiere llegar, ¿no? Esa necesidad de escucha. Totalmente. Y también tengo la sensación de que la inmediatez y la rapidez con la que vamos nos quita tiempo de escucha y también tiempo de profundizar, ¿no? O sea, me interesa mucho saber cuál es la inquietud que tiene el asociado con su comunidad, o sea, qué está pasando en toda esta situación que hablábamos de la multicanalidad, me ha sonado como raro, en un contexto tan fragmentado, ¿qué está preocupando? O sea, ¿dónde están los principales retos? Yo te podría contestar desde dos puntos de vista. Sí. Uno, el más pragmático del profesional. Al profesional lo que le interesa es cómo puedo mejorar mi desempeño diario. ¿Vale? Esa es la primera respuesta. Y como colectivo, nosotros lo que tenemos que darle es un feedback o un retorno al asociado para que efectivamente tenga mejores herramientas, mejor conocimiento para mejorar su desempeño diario y favorecer su evolución profesional. Luego está la otra pregunta que me haces, que es, en líneas generales, a los profesionales de la comunicación,
¿qué nos puede preocupar o no? Nos puede preocupar que en el momento histórico en el que estamos, en el que la comunicación y la información es más importante que nunca, no coincide con el mejor momento de la profesión. Yeah. ¿Por qué? Es que es muy importante eso. ¿Por qué? Antes os decía que como nuevo presidente de DIRCOM estoy como los actores que hacen promoción de la película, ¿no? Estoy en muchos sitios y me preguntan muchas veces cosas similares, ¿no? Me dicen, ¿y por qué ocurre esto? Ojalá tuviera yo la respuesta, ¿no? Porque entonces montaría una consultora, me haría millonario y no estaría, y no estaría aquí. Pero sí que es verdad que tú puedes intentar mirar en tu entorno, ¿no? Dices, pues en un mundo en el que vivimos de tremendísima inestabilidad geopolítica, económica, social, convulsa, en el que vienen olas tecnológicas que están empezando a cambiar todo, y átate los machos para lo que viene, con la inteligencia artificial y demás, el cortoplacismo vence. Y la comunicación corporativa no es cortoplacista. Antes hablábamos del marketing. El marketing sí puede ser cortoplacista, vale, pero la comunicación es muy difícil que sea cortoplacista. Por lo tanto, a veces las empresas, buscando el mayor retorno a lo que hacen a corto, podemos encontrarnos un poco fuera de juego los directores de comunicación. Cuando se habla, se entiende la dirección de comunicación como el PR, como el antiguo jefe de prensa, que es una cosa que está como muy establecida, muy entendida, para mí es equivocado. Es decir, el PR ocupa, para un director de comunicación de una gran empresa, el PR ocupa un espacio pequeño de su tiempo. Hay otras cosas. Antes hablábamos de los asuntos públicos, antes hablábamos de la evolución del director de comunicación hacia un director de asuntos corporativos, mucho más amplio. Es decir, es una situación convulsa, pero por otro lado yo quiero hacer una lectura positiva. Indica que nuestra profesión tiene vida. Tiene vida. Puede ser entendida a lo mejor una profesión más joven que otras y por lo tanto más sujeta a determinados vaivenes, cambios tecnológicos, cambios sociales, y por lo tanto tenemos que entender que yo creo que este mambo es lo que hace que la profesión de la comunicación para mí sea la más apasionante que existe, porque la rutina no existe. Ya. Totalmente. Por eso la primera pregunta a lo mejor ahora cobra más sentido. Cuando te he dicho, ¿cómo te enteras de las cosas? O sea, en este punto en el que ya parece que vemos la realidad con todo el ruido que se ha generado, como profesional de la comunicación, como DIRCOM, tus fuentes de información para poder después interpretar cómo las estructuras. Decías medios de comunicación, pero ¿tenéis monitorización? Sí, claro. ¿Entendéis la monitorización como un elemento importante? Para mí herramientas de posicionamiento, o sea, saber dónde estáis versus vuestra competencia. Por supuesto. Es decir, no tiene la comunicación sin el dato no tiene ningún sentido. Es decir, lo que tú no puedes hablar es... yo creo que una de las cosas que nos hace daño es hablar de los intangibles y las percepciones. Entonces, algo como que parece que no es medible, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que te lleva a las paradojas estas de cuando estás en un comité de dirección y todos hablan, tú escuchas, y cuando tú hablas todo el mundo opina. Porque claro, de ideas y de percepciones puede hablar todo el mundo. Pero cuando tú te levantas y en un comité de dirección haces una presentación con gráficos, datos, estudios estadísticos, errores muestrales, y hablas en serio de datos, estás hablando el lenguaje del comité de dirección. Y eso es lo que tienes que hacer. Es decir, si tú analizaras los proveedores que yo tengo, prácticamente todos son de analítica, monitorización y data. Me reconozco un friki de los datos, porque para mí, y esto hablo a título personal, la reputación es negocio. Y por lo tanto, entender que la comunicación corporativa no ayuda al negocio, para mí es una equivocación radical, porque todos... Pero hay alguien todavía que piensa que no. ¿Te encuentras gente que todavía... más de los que imaginamos? Hay gente que no lo tiene claro. Hay gente que no lo tiene claro, que te considera un función soporte. Es decir, no ven una vinculación directa con el negocio. En cambio, marketing está clarísimo que tiene una vinculación directa con el negocio. ¿Por qué? Antes hablábamos de que el otro día me comentaban, tiene que estar el director de comunicación en el comité de dirección. Y yo dije, por Dios bendito, llevamos 25 años con la misma monserga. Digo, y te decía, nadie pone en tela de juicio que el director financiero tenga que estar en un comité de dirección. Entonces, en un mundo, como hemos dicho antes, en el que la comunicación corporativa, la comunicación, la información en general, tiene el peso que tiene, la influencia de la imagen de marca, de la reputación, ¿alguien piensa que un especialista en eso no tiene que estar en la estructura donde se toman las decisiones? ¿Alguien puede pensar que ese profesional no puede estar donde puede ejercer la influencia necesaria
para que la empresa entienda dónde está, dónde viene, a dónde va, más allá de los números. A veces te haces preguntas que te llevan, como os decía antes, también a la autocrítica. Ya. Es decir, cuando esto no ocurre, y no ocurre de forma generalizada, siempre hay excepciones, porque yo siempre digo que cada empresa es un mundo y no podemos comparar una gran multinacional del IBEX 35 con una pyme de Elche, ¿vale? Algo habremos hecho mal los que trabajamos en el amplísimo mundo de la información y la comunicación. Ya, totalmente. Es verdad. Oye, en términos de reputación, decías, yo para mí reputación es negocio, ¿no? Voy a volver al ruido, porque es una de las cosas que más me inquieta, ¿no? Es cómo mantener, cómo de alguna manera, ¿cuáles son las claves? O sea, ¿cuáles son los ejes sobre es que no debería un director de comunicación, un responsable o un último responsable de una compañía perder nunca el norte en relación a la comunicación, la reputación y que eso se vuelque en el negocio? ¿Tiene que ver con valores que son universales? ¿Tiene que ver con valores que son propios de mi compañía? ¿Tiene que ver con los movimientos sociales? ¿Subirte a un carro y súbete sí o sí porque no queda otro remedio? O sea, para ti, si tuvieses que analizar así a grandes rasgos, ¿todo más o menos funciona igual y tenemos que perseguir eso o nos tenemos que ir a la última moda? Yo te diría que a veces, y no solamente en comunicación, en la vida en general, nos complicamos demasiado la existencia. Y queremos escribir muchos libros y tener mucha dialéctica sobre muchas cosas. Y luego yo creo que la vida es bastante más sencilla. Entonces, una empresa lo que tiene que ser es, una empresa, una persona, un político, lo que tiene que ser es coherente y hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, si nosotros reducimos esta conversación a algo tan sencillo como ¿cuál es la misión, la visión y los valores de una compañía? ¿Cuál es su objetivo? ¿A qué se dedica? Hazlo bien. Hazlo bien. Respeta a tus públicos, respeta a tu cliente. El cliente en un momento dado toma una decisión de compra de tus productos o servicios. Respétale porque vives gracias a él. Por lo tanto, si tú haces las cosas bien, entendiendo que las empresas existen para ganar dinero, ¿vale? Pero si tú demuestras con hechos, la reputación se construye con hechos. Yo llevo muchos años poniendo el mismo ejemplo. Un dentista que tiene buena reputación es porque lleva muchos años trabajando haciendo las cosas bien y hace que sus clientes estén satisfechos y le recomienden a otros. Punto. Entonces, sobre eso podemos construir todos los paraguas intelectuales que tú quieras, pero si no conservamos la coherencia de las cosas, si no explicamos a nuestros públicos por qué hacemos las cosas y no intentamos simplificar el mensaje, en un mundo de ruido, en donde la sociedad harta y descreída prácticamente ya no crea nada ni a nadie, es difícil que tú con grandes películas no vas a convencer a nadie, es con hechos. Y con esa coherencia, tiempo, dedicación y constancia, consigues credibilidad. Y la credibilidad es la que te va a llevar a la reputación. Es mi opinión. Ya. Esto en organizaciones complejas es ya complicado, ¿no? Porque necesitas que todos los seres humanos y los puntos de contacto que tengan con sus clientes sean uniformes. Es complicado en una persona individual, en su vida individual. Que puede tener tropecientas personalidades como para sumar. Imagínate cuando hablas de un colectivo, ¿no?, de 200.000 personas. Claro que es difícil, porque se mezclan intereses personales, intereses corporativos, intereses de los accionistas, intereses de los gobiernos, intereses contrapuestos, yuxtapuestos. Entonces, al final, pues eso conforma el mundo en el que vivimos, ¿no? Ya te dije al principio que yo era un poquito idealista. Ya. Además es muy interesante, súper interesante. O sea, es muy complicado. O sea, es muy complicado hacer ver no solamente a tus jefes, sino a todo el mundo en la compañía que merece la pena hacerlo, ¿no? Es decir, es que esto merece la pena apostar por construir esa credibilidad en... Yo lo único que puedo decir es que llevo muchos años intentando que eso sea así allá donde he trabajado, ¿no? Intentar simplificar las cosas, demostrar... mi equipo perdón por la expresión, se descojona conmigo, porque me dice, yo siempre les insisto en demuestra y convencerás, hechos.
Y es lo que llevo, por ejemplo, en el banco, llevo 15 años a poquito intentando hacer las cosas y demostrar con hechos que el camino que se hace, pues se hace bien y se demuestra con hechos cómo van funcionando las cosas, se analiza el mercado, se analiza lo que hace la competencia y si te equivocas pues lo reconoces, pues, porque nadie es perfecto y un DIRCOM pues no es perfecto. Entonces, si tienes que tener un manchón en tu hoja de servicio porque te has equivocado, pues oye, cuánto lo siento, no lo he hecho adrede. Pero cuando uno toma decisiones, el riesgo es equivocarse. Ya. Si no tomas las decisiones es cuando no vas a acabar bien. Podemos ir a... Nos hemos ido al mundo de las ideas, perdón. Bueno, esto Totalmente. después del previo estaba claro. Ya. O sea, yo cuando os he visto en ese Con momento este del señor café, tenemos un problema, digo, sí. aquí venimos a soñar. No, pero me parece muy interesante. O sea, creo que ahora mismo todo el tema de la credibilidad es algo que estamos todos peleando. Mientras no me toquéis el tema del baloncesto y la temporada de los Boston Celtics, vamos bien. Lo respetamos. Vamos. Mientras A mí me Antonio has no le toques pillado. a Atleti, A mí me has pillado. Me habéis pillado antes con un Yo tema soy que muy me fácil. apasiona, que es la historia, y otro tema que me apasiona, porque he dedicado mi vida a ello, es el baloncesto. Entonces, ahí... ¿Y pero sigues jugando o no? ¿De alguna manera? Bueno, ya lo que queda. Pero vale. ¿Y vas a partidos? Sí, intento enseñarle a mi hijo un poquito, que el dios de los deportes no le ha llamado a su seno. Pero bueno, juego al baloncesto federal, he jugado desde los 7 años hasta Anda, los ¿y dónde 28. ¿Dónde jugabas? Buah, Hemos tocado... He empezado en clubs de todo tipo, en el colegio, en la universidad, fui miembro del equipo de la Facultad de Ciencias de la Información, con poco éxito tuvimos. Porque si no salíais del bar, ¿no? Teníamos... si coger la pelota y meterse al bar no vale, ¿eh? Ciertamente la vida social de Ciencias de la Información no ayudaba a una disciplinada vida deportiva, pero bueno, le echábamos ganas, ¿no? hasta que con el paso de los años pues acabé en ligas municipales de viejas glorias, arrastrando el esqueleto hasta que ya la cosa no dio para más. Yo creo que es que los balones ahora van más rápido que antes. Seguramente. Sí, este es el tema. Pero Es bueno, por el material. mato, sí, claro, todo evoluciona. Mato el gusanillo viéndolo por la tele y llevándome disgustos. Con mi Real Madrid, que no ha podido culminar, y con mis Boston Celtics, que no, tampoco. No te preocupes, todo volverá. El año que viene volveremos a la carga. Sí, yo que en el Real Madrid no es santo de mi devoción, siempre volvéis. Siempre los tendremos ahí. Pero bueno, no nos vamos a salir. No nos vamos a salir del... Aquí no os puedo seguir. Yo con la historia os puedo hacer 1000 preguntas cómo ha pasado, pero aquí me pilláis y juego al baloncesto también de pequeña. Bueno, pero bien, yo... entonces bien. Pero ya está. Pero ya está, no llegué a gran cosa. Hemos hablado de democratización. Ajá. Abramos el melón Vale. del social media. ¿Qué crees que las marcas han podido aprender de social media para saber comunicar mejor? ¿Y qué crees que les ha podido ayudar a destruirlas? Yo te diré que si lo miramos por experiencia personal, cronológicamente en el tiempo, cuando empiezan las redes sociales a tener una cierta fuerza, ¿vale? Y empezamos a convencer a las empresas a tener canales de atención al cliente en redes sociales, se dan cuenta de que el cliente está ahí. El cliente puede decirles, oye, estoy aquí, me pasa esto, y entonces se dan cuenta que es útil. A día de hoy, por ejemplo, en CTLM, yo entré en la compañía el 17 de octubre de 2011. En diciembre ya teníamos el canal en Twitter, dentro de una estrategia de redes sociales y demás. Poco tiempo después, con el departamento de operaciones, abrimos un canal de atención al cliente, CTLM Clientes, que a día de hoy sigue existiendo. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Y nos centramos en X, ¿vale? En Twitter, que también ha sufrido sus involuciones y metamorfosis. Sufre. No ¿Qué nos ocurre? cerremos en el pasado. A nivel de comunicación externa, yo he de reconocer que para mí X no tiene un gran valor. Pero en cambio, el canal de atención al cliente sí funciona muy bien. Por lo tanto, a muchos clientes sí es un canal que les permite, oye, plantear sus quejas, sus problemas, porque evidentemente el cliente lo utiliza para decir que tiene un problema. Escasamente te dice, oye, qué contento estoy. Porque si está contento, no lo suele decir. Cuando haces las cosas muy bien, No, claro, es normal. hay alguno que pasa por ahí y te da la enhorabuena. Claro, eso ya hablamos más de reseñas y este tipo de cosas que es un poquito más amplio, ¿no? Pero es lo que te digo, al principio sí se podían construir contenidos y hablabas más de engagement y la atención al cliente era más pequeñita. Luego la atención al cliente ha ido creciendo y la parte del engagement, te digo, centrándome en X, ha perdido chicha, ¿no?
Entonces, si esto lo extrapolamos un poco en líneas generales y vemos el ruido que existe en redes sociales. Bueno, pues yo muchas veces le hago preguntas a compañeros de profesión y les digo, ¿y si mañana no estuvieras en esta red, qué pasaría? Muchas veces la respuesta es, pues si te digo la verdad, nada. Uh-huh. Entonces hay que analizar. ¿Y cómo analizas? Con datos. Ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo y realmente qué retorno te está dando. Yeah. Y muchas veces pues no tienes por qué estar en todas las redes sociales, que es un poco cuando surgió el tema de social media, y había que estar en todo. No tienes por qué estar en todo. Tampoco estás en todos los medios de comunicación, ni estás en todas partes. Estás donde están tus públicos y donde hay un cierto interés para que la cosa funcione. Entonces, pues hay que segmentar, hay que saber, y hay que... tampoco tenemos grandes presupuestos las compañías a día de hoy, y hay que saber dónde ejerces la fuerza, donde verdaderamente te merezca la pena o no, ¿no? Eso sin entrar en desinformación, bots, ruido, potenciales crisis, etcétera, etcétera, que da para tomar ibuprofeno y paracetamol. Sí, y además es súper interesante porque vamos a hablar de ella, ¿no? Vamos a hablar de los LLMs, las búsquedas, ¿no? en tantos sitios. Eso, ahora saltando de... Bueno, da lo mismo. Creo que con todas tus vidas te vale, hasta la del baloncesto. Oye, ¿esto cómo lo afrontas? O sea, las búsquedas... Mola mucho. Yo en mi carrera profesional, cuando empecé, nos pegábamos en la redacción de Radio Mallorca, en la cadena SER, Camino de Son Moix. Sí. Nos pegábamos por la única máquina de escribir electrónica que tenía el Tipex incorporado. Y trabajábamos con Revox y 8 pistas. Al oyente que no tenga edad de saber qué es esto, que lo busque en un LLM. ¿Vale? Pero a lo largo de mi carrera he vivido y he disfrutado de la llegada de Internet. Tú lo has vivido. Y además... Pero muchos de los que están aquí presentes no lo han vivido, han nacido ya con ello. Y no pueden imaginar la revolución que supuso la llegada de Internet. Después llega el Web 2.0 y las redes sociales, que también fue una revolución. Luego el señor Steve Jobs inventa una cosa que se llama el smartphone y aparece el mundo de las apps, que te da otros soportes y otras formas de comunicación. Y también fue una revolución que llevamos en nuestros bolsillos. Pero la IA, ay amigo, la IA. Medio Zuckerberg, ¿no? La IA no es lo que se habla de la IA no es la IA generativa de creación de contenidos. Sí, es una parte, la IA es mucho más. La IA es investigación científica, la IA es medicina, la IA es gestión de datos de una forma brutal. La IA es descifrar los datos del telescopio Hubble a una velocidad que jamás los humanos podrían hacer. O sea, la IA es una auténtica revolución. ¿Que va a crear mucho desempleo? Claro, y creará otro. ¿Qué pensabais que sentían los profesionales de las diligencias cuando apareció el tren? Nadie se acuerda de aquellos pobrecitos de las diligencias. Bueno, pues algunos terminaron trabajando en el tren. Uh-huh. Es decir, la IA va a cambiar muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, no montaría hoy una academia de idiomas. Y pienso, ¿para qué me he gastado yo el dinero en la academia de inglés de mi hijo si ya hay pinganillos que te van a traducir en tiempo real? Y ya no te digo lo que va a haber. Antes te decía, no, en 50 años. No, en 3. En 3. Entonces, estamos viviendo, para mí, un fenómeno absolutamente apasionante, que va más allá de las deepfakes, que va más allá de la generación de contenidos, que va más allá de la reducción de costes. Si las empresas entienden la IA solamente como un sistema de reducción de costes, no están entendiendo el fenómeno. Es decir, la IA no está solamente para optimizar procesos y procedimientos, está para crear nuevos procesos y procedimientos basados en IA. Uh-huh. En eso consiste una revolución. Y yo como friki de la tecnología hace mucho tiempo, me encanta. Sí que es verdad que debo confesar que a punto de cumplir 59 años, sí que empiezo a atisbar un poco de la fatiga, de la continua y perpetua adaptación a lo nuevo, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de la edad, ¿no? Pero a mí la IA me fascina, y el pasar del SEO al GEO y analizar los LLMs me ha dado vida, me gustan mucho. O sea, muy probablemente en tu entorno de comunicación
lo va a transformar por completo. Totalmente. ¿No? El mundo de la reputación y quién eres tú como marca. Antes Totalmente. Dependíamos de Google y ahora ya se ha acabado, ¿no? Totalmente. Antes era una búsqueda, toda nuestra estrategia de posicionamiento, de online reputation management, se basaba en, caramba, joder, Google ha vuelto a cambiar el algoritmo. Y era la pesadilla permanente del SEO, ¿no? Ahora es otra cosa diferente y afecta a todo. Yo qué sé, una cosa muy simplona, las IA overviews de Google, ¿cuánto daño ha hecho a la generación de tráfico a las páginas web? Yeah. Eso ya significa un cambio, me encanta esta frase, el cambio de paradigmas, ¿vale? Sí. Entonces, Otra vez. Otro cambio de paradigmas que te lleva a la reestructuración de todas tus estrategias de negocio. Yeah. Entonces, que viene una tecnología que hace que radicalmente las empresas tengan que cambiar su estrategia de negocio. Y estamos hablando de IA, estamos hablando de IA generativa y tal, pero estamos olvidando el concepto agéntico. Es decir, cuidado, que esta revolución trae una pegadita detrás, que son la misma. Cuando ya no sean los agentes de IA los que estén haciendo las cosas, y tú tengas un agente de IA que trabaja para ti. Es decir, sí. Esto es casi Minority Report. Sí, totalmente. Nosotros tenemos unos cuantos ya, te digo, unos cuantos que trabajan por nosotros mientras estamos aquí hablando contigo. Claro. Sí, como debe ser, no hay otra. O sea, no hay otra y no va a ser otra. No Es nos así. queda más remedio. Eso sí. Oye, yo tengo una preocupación. No, todavía no tenemos esa preocupación, que es que Que tienes que llegues salir donde pitando. llegues. Que tienes que salir pitando. Rasquemos un poco que hemos hablado mucho de una parte más global con tu gorra de DIRCOM. En la parte de BNP Paribas, se lo he dicho bien. BNP Paribas Personal Finance, que es Exacto. la división de crédito, consumo y banca digital del grupo BNP Paribas a nivel mundial y en España, cuya marca comercial, que es la que más conoceréis vosotros, es CTLM. Exacto. Bien hilado, porque ha salido CTLM muchas veces y yo creo que también porque he hecho mis labores de investigación. Me interesa mucho saber cómo se construye marca en una categoría que está tan enfocada a conversión. Es complicado porque además, por un lado, es conversión y por otro lado es una empresa que el 75% de nuestra actividad es B2B. Es decir, el conocimiento de la marca que tienen los grandes actores de la distribución, las grandes marcas de automóviles desde 1988 es muy alta. Pero en cambio no somos una empresa que hagamos una gran inversión en publicidad, en mass media para todo el mundo. Por lo tanto, es complicado. Pero tenemos una herramienta que se inventó en Francia en el año 83, que en España empezó en 1997, que es poderosísima, que es el Observatorio CTLM, que es una unidad de análisis de hábitos y tendencias de consumo del español. Uh-huh. Hace poco hemos lanzado el cómo la inestabilidad geopolítica está afectando a los hábitos de consumo del español. Durante el COVID, las distintas etapas de la pandemia, estuvimos analizando cómo eso afectaba al consumo en España. Liliana Marsana y su equipo son unas máquinas, son las personas que más saben de consumo de este país. Entonces eso nos da cuando se habla de crédito al consumo, y nosotros analizamos los 20 medios de comunicación que más nos interesan a nosotros, el share of voice que tenemos con respecto a la competencia es del 67%. ¿Por qué? Bueno, porque otras empresas tienen una imagen y una notoriedad muy potente. Nosotros somos el cuarto actor del crédito al consumo de España detrás de los tres grandes bancos. Los tres grandes bancos no necesitan nada, son todopoderosos. Nosotros, esa parte del banco BNP Paribas que nos podría dar esa visibilidad, que son las sucursales de pie de calle, es la única división del banco que en España no existe. Entonces no tenemos esa visibilidad. La visibilidad nos la da el ser prescriptores del crédito al consumo. Es decir, para mí el mayor orgullo es cuando un medio de comunicación llama y dice, oye, yo quisiera hacer, yo qué sé, por ejemplo, un reportaje sobre la influencia de los smartphones en la juventud. ¿Tú tienes datos con respecto a esto? Sí. ¿Qué es lo que quieres saber? Te piden los datos, los preparamos, se los llaman damos. Para cualquier cosa relacionada con consumo. Consumo. Ellos hacen su reportaje, su artículo, su contenido y te citan como fuente. Entonces, para mí ese es el no más. Oye, ¿y qué conclusiones y qué insights sacáis de los cambios de consumo en la situación en la que vivimos ahora tan concreta geopolíticamente?
¿Cuánto tiempo? Para eso está, ¿eh? Dame- Para eso está el informe. dame tres titulares, dame tres titulares. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo primero, a todos os invito a visitar la página web elobservatorioctlm.es. Libre descarga, os podéis descargar los PDFs Ampliamente y conocida, dedicar sí. horas al tema. Cuando hay, y te voy a contestar muy sintéticamente, cuando hay inestabilidad, la gente las grandes decisiones las pospone. Esa cocina que está un poco viejilla y la quieres reformar, pues hablas con tu marido y dices, bueno, Mejor luego. mejor son 25.000 euros de aquí cambiar todo esto, déjalo. Píntala un poquillo. Déjalo. Yo he visto un vídeo en YouTube que si lo pintamos, el coche, bueno, mientras el coche aguante, pues ponlo un poquito. Es decir, la duda, la incertidumbre genera el posponer los grandes gastos de consumo. El ahorro va muy bien, la gente ahorra porque no sabe qué es lo que viene, por lo tanto es conservador y ahorra. A nosotros que tenemos productos de ahorro, pues también nos viene bien. Sí. Y luego lo que hace la gente es, se lo piensa mucho más en el sentido que el precio tiene muchísima fuerza. Es decir, buscas opciones para conseguir lo que necesitas más barato. No, es lo contrario cuando hay una época de bonanza, como las que hemos vivido en estos 15 años que llevo en el cargo. Las que vivimos, Sí. mucho antes de aquello. Sí, Que hubo momentos. y que se veía pues que la gente, el precio era menos importante y entonces daba más peso a pues la actividad de las empresas en cuanto a RSC o sostenibilidad. Todo eso, cuando el bolsillo achucha, pues evidentemente la gente, si tiene que comprar patatas ecológicas a un precio X y la inflación achucha y la bolsa de la compra está cara, pues reduces. Y entonces vas a las patatas tradicionales de toda la vida. Vamos a ir al observatorio. ¿Has dicho observatorio? CTLM. CTLM. Punto. Es. Vale. Para intentar identificar si la gente es feliz. ¿No? Ahí se podrá ver, ¿no? De alguna manera. Bueno, nosotros no le preguntamos a la gente sobre la felicidad, pero sí, por ejemplo, tenemos un barómetro mensual en el que le decimos, oye, ¿cómo ves el país y cómo te ves tú? Vale. Entonces, es curioso porque siempre ven peor el país que a sí mismos. Que así mismo. Hay un pequeño filtro de, Yo estoy encantado de la vida, optimismo pero el endémico. país. De optimismo endémico, ¿no? Pero sí, fíjate, es un informe sencillito que se publica todos los meses, se sube a la web y es interesante verlo con perspectiva histórica. Porque ves fluctuaciones, si pones por un lado ves la fluctuación histórica y por otro lado haces memoria de los sucesos que corresponden con esa fluctuación histórica, sacas conclusiones muy interesantes. Y con lo que te gusta a ti la historia, me imagino Claro, que... cambios de gobierno, crisis, y ves cómo eso está relacionado con la percepción del ciudadano frente al consumo. Es interesante. Es interesante, sí. El Madrid tiene que volver a ganar para que la gente sea más feliz. Yo soy poco futbolero. Fundamental. No, y también en el básquet. También en el básquet. Pero en baloncesto Que gane. te cojo Que la palabra. gane. Sí. Bueno, Joaquín. Oye, antes, perdón. No, nada. Hay una pregunta que nos gusta mucho hacerros, que tiene que No hay ver... problema, dime. No hay problema. Lo que sea. De repente soy... Bueno, la cosa Andrea, es que... eres Andrea. Estoy Andrea. Eres Andrea. Va Estamos con a ser Joaquín. guay por lo idealista que Puedo seguir que con la eres. coña esta un Podemos rato. seguir así. ¿Me dejáis corto ya? Vale. A Joaquín seguro que le apetece seguir con la conversación esta. Vale. Quien ha llegado hasta aquí ya es Creo un que voy a héroe. utilizar eso como corte. Vale, no. Sigamos. Todo el rato en bucle. Sigamos, sí. Lo puedo tener para siempre. Si esta fuera tu última entrevista en el sector, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Ahí queda eso. Perdón por no dar ninguna frase filosófica. Ahí está, el fruto de mi trabajo todos los años que haya sido, pues si quieres que te lo extienda, pues he intentado hacer lo mejor posible en mi vida y en mi vida profesional y en la parte de la Asociación de Directivos de Comunicación, pues me gustaría dejar el puesto cuando tenga que ser, dejando una asociación que aporte valor al asociado y el asociado haya sabido entender y percibir y esté contento porque crea que ese tiempo, esa ilusión, ese dinero que dedica a la asociación merece la pena. Tan fácil y tan sencillo como eso. Pues muchísimas gracias Fantástico. Muy por bien, Joaquín. una visión tan completa y tan global. De la A vosotros. Sí, señor. Millones Un de placer. gracias. Muchas gracias. Joaquín.
Ni idea de publicidad digital, el podcast de AdSoci, donde no tenemos ni idea de publicidad digital.